días, querido telepensante, bienvenido a nuestro resumen de noticias hoy jueves 22 de diciembre. Y les voy a decir al tiro que esta cuestión se viene densa. Atentos. Se vuelve a renovar el estado de excepción en la macrozona sur. Esto comenzó ya a generar resistencia en la oposición. ¿Por qué? Primero les voy a comentar que se votó y tuvieron solo 77 votos a favor, 36 en contra y 25 abstenciones. Lo que vamos a hacer es ver el siguiente video de nuestra diputada Gloria Navellán, que explica demasiado bien por qué ya no están de acuerdo con seguir apoyando esta medida que finalmente es una solución parche. Queridos amigos de la macrozona sur, tengo que darles una explicación de por qué me voy a abstener de renovar el estado de excepción. Sé que buena parte de las esperanzas de ustedes están en que efectivamente los militares acompañen a Carabineros para que esto funcione, pero les quiero decir que esto ha sido hasta ahora poco más que una farsa. Efectivamente hay unos pocos militares desplegados. Efectivamente el robo de madera algo ha funcionado gracias a la ley, no gracias al gobierno. Entonces les quiero decir lo siguiente: seguimos con la cama actuando como si nada en la Araucanía. Seguimos con atentados, con caminos cortados, con amenazas, igual que siempre. Y el gobierno sigue descansando en la Cámara de Diputados y en el Senado para solucionar un tema que les corresponde a ellos. Al mismo tiempo que nosotros estamos bregando por la seguridad, tenemos al ministro de Agricultura firmando un convenio, nada menos que con el Consejo de todas las Tierras, dirigido por Aucampo Ilcamán, que tiene hijos con la directora de CONAF de la Araucanía, firmando un convenio para que ellos planten árboles nativos. ¿No se acuerdan acaso en este gobierno que uno de los hijos de Aucampo Ilcamán estuvo detenido por tener plantaciones de marihuana dentro de los bosques? ¿Qué pretenden? Gloria nos explica muy bien cuáles son sus razones, motivos para no estar a favor de esta medida, porque básicamente es una solución parche para desviar la atención, para mostrar que están supuestamente haciendo algo y finalmente el gobierno para lavarse las manos en dar una solución real al problema de narcoterrorismo que viven en la zona. Porque mientras tanto se aprueba el estado de excepción, el gobierno por otro lado le entrega recursos a estas agrupaciones narcoterroristas, lo que es tremendamente grave. Pero no todo es tan malo, porque nosotros podemos ver que las policías están haciendo su trabajo. La PDI detiene en Ercilla a Mijael Carbones Queipul, huerquén de Temucuicui, acusado de liderar una banda dedicada al robo de madera en la macrozona. El problema no es que no los detienen, telepensantes. El problema es que hace la justicia, el Ministerio Público, con los detenidos. Debiesen haber muchísimos más detenidos con esto. La gente ya se lo he dicho de manera incansable. Y esto, los telepensantes que pertenecen a la macrozona darán fe de lo que les estoy diciendo. Todos saben quiénes son los líderes o integrantes de estas agrupaciones narcoterroristas. El problema es por qué no están detenidos y la ley no se hace cargo de estas personas. Pero la gente allá sabe quiénes son. Es más, les tienen miedo. ¿Quién es este personaje que acaba de ser detenido? Bueno, él creció en Santiago y la Araucanía. Estudió en Santiago. Ya desde su adolescencia era líder de estas agrupaciones. Y en el 2012, el Tribunal de Angol lo condenó a 7 años de cárcel por homicidio frustrado a un carabinero. Estuvo 7 meses prófugo de la justicia, mientras acusaban que esto era un montaje. El juicio se repitió por la decisión de la Corte Suprema y fue absuelto. Por eso, uno se pregunta qué hace la justicia con esto. Las policías están haciendo su trabajo. En octubre del 2015 acusó a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Washington, D.C., violencia policial en contra de niños en la Araucanía. O sea, no estamos hablando de gente que pertenece a un sector rural y que no sabe para dónde va la micro. No se vayan a imaginar que estos realmente son mapuches, porque por lo que ustedes pueden ver están muy bien conectados y bastante bien asesorados. Ministerio de Obras Públicas llamó al uso responsable del agua, pero también anunció medidas que buscan incentivar
a las personas a utilizar lo necesario en medio de la crisis climática que vive el mundo. ¿Qué es lo que dicen desde el ministerio? El primer semestre del próximo año van a modificar la estructura tarifaria de las empresas sanitarias, incentivando a aquellos que, en promedio, consumen menos por persona, desincentivando a aquellos que consumen más. ¿Qué significa toda esta ciutiquería que hablan lindo? Nosotros queremos cuidar el medio ambiente, obvio, esa es la intención. Pero en buen chileno, básicamente, que le van a subir el precio al agua. Y no era como que este gobierno se llenaba el pecho diciendo que el agua es un derecho y que estaba muy mal cobrarle a los chilenos por el uso del agua. No, pero claro, cuando es en nombre del medio ambiente, un montón de tontos útiles se tragan el discurso, ¿no? Entonces, hay que destacar dos cosas. Lo primero es que le van a subir el precio al agua. Esas son las intenciones del Ministerio de Obras Públicas. Pero no se preocupen que todo es para cuidar el planeta. Y lo segundo, y pongan atención, ¿para dónde va esta plata? ¿Quién se va a quedar con este delta en la recaudación? ¿Van a ser las empresas concesionarias que distribuyen el servicio sanitario? ¿O esta plata de nuevo va directo a las arcas fiscales? Esa es una buena pregunta. ¿Quién se va a quedar con esa diferencia? Nuevamente los burócratas haciendo de la suya. Y espérense, porque esto no es lo único. Vamos a seguir avanzando con respecto a este tema. 8 meses sin dirección lleva el SAG, el Servicio Agrícola y Ganadero, luego de que le pidieron la renuncia a Horacio Borges y asumió la directora subrogante. El presidente rechazó la propuesta que hubo al cargo, lo que genera preocupación entre los empresarios y ex autoridades. Según ellos, todo funciona normal. O sea, nos están subiendo los impuestos. Sin embargo, vemos todo este gobierno deficitario, por decirlo de alguna manera, que no es capaz de nombrar un director en el SAC. ¿Y por qué es importante el SAC telepensante? Porque es el SAC el que se encarga de todo el control de enfermedades alimentarias de nuestro país. Y esto incluye desde el uso de los fármacos, plaguicidas, enfermedades fito y zoosanitarias. ¿Qué quiere decir esto? Enfermedades de los planteles agrícolas y ganaderos. Se preocupan de que no ingresen nuevas plagas a nuestro país, nuevas enfermedades que incluso pueden ser zoonóticas. Las enfermedades zoonóticas son enfermedades que transmiten los animales a las personas. ¿Por qué creen ustedes que en Chile no hay tantas enfermedades a nuestras mascotas, por ejemplo? Porque el SAC se encarga de esto. Y la verdad es que cumplen una función bastante eficiente. A diferencia de, muchas otras entidades públicas que no funcionan, el SAC funciona bastante bien. Porque nuestro país está libre de muchas enfermedades que sí existen en el resto del mundo. Por ejemplo, hay control de la tuberculosis. Porque gracias, entre otros actores, al trabajo que hace el SAC. Y no hay dirección en el Servicio Agrícola y Ganadero. ¿Por qué? Porque este gobierno ha sido incapaz de nombrarlo. Ahora, este tema ustedes pueden llegar a pensar que no está tan relacionado. Pero miren lo que les voy a decir. Justo el día de ayer, por fin, se habló sobre el IVA a los servicios en la prensa convencional. ¿Y por qué tiene relación? Vean el siguiente video. Imaginémonos que a los médicos humanos les grabaran con IVA, ¿qué haría la escoba? Todos lo sabemos y porque obviamente el gremio médico tiene una potencia bastante más alta que muchos otros gremios, incluido el mío. Pero a ellos no les pueden poner IVA a sus servicios por una razón, la razón que yo decía al final, porque ellos están dentro del Código Sanitario como profesionales de la salud. Eso es así y eso dice la ley. Yo les quiero recordar algo. El día 12 de junio del año 2019, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley aprobó que los veterinarios fuéramos reconocidos como profesionales de la salud. Desde esa fecha hasta ahora el Senado no ha hecho nada. Todo el control de las enfermedades transmisibles de los animales al ser humano somos nosotros los encargados de eso. Nosotros tenemos
estamos muy bien preparados en el tema de la zoonosis, que son las enfermedades de transmisión entre animales y humanos y viceversa. Por ejemplo, en actividades productivas que incorporan a Por supuesto. médicos veterinarios, la ganadería, qué Así sé es. yo. Bueno, todo lo que de pollo, la leche, la ganadería, los peces, los salmones, todas esas industrias, los que saben del tema de inocuidad alimentaria son los veterinarios. Exacto. Los veterinarios fueron incluidos en el IVA a los servicios. Y como dijo el veterinario en el video anterior, los veterinarios están directamente relacionados con el trabajo del control de enfermedades, no solo de los animales, sino que y productivas de los alimentos, sino que también de enfermedades que pueden afectar a las personas. Por eso está relacionado con el conflicto anterior, porque no está funcionando el SAC, porque le están complicando además la vida a los veterinarios que se dedican de forma independiente al gobierno, en el sector privado, a este mismo tema. ¿Qué queremos ocasionar? ¿Una crisis sanitaria? Y el problema de esto, telepensante, es que, bueno, el IVA a los servicios, que es un 19%, que va directamente a afectar el bolsillo de los trabajadores. 19%. Es mucha plata. Pensemos, vamos a sumar el 19% del IVA de los servicios al 7% que va a FONASA, que también es un impuesto dedicado supuestamente a la salud, pero es un impuesto. Ya tenemos un 26% del sueldo de los chilenos que ni siquiera llega a nuestros bolsillos. Un cuarto de nuestro trabajo se va directamente a las arcas fiscales. No alcanza a llegar a nuestros bolsillos. ¿Cuántos meses al año estamos trabajando para el Estado? Díganme ustedes. Agreguémosle entonces el más del 50% del impuesto al combustible. Agreguemos entonces, si es que queremos comprar un libro, impuesto. Ustedes saben que el único país de Latinoamérica que cobra impuesto a los alimentos, a las verduras, es Chile. Y bueno, así suma y sigue. ¿Cuántos meses del año estamos trabajando para el Estado, para los burócratas? ¿Y para qué? Esa es la pregunta. ¿Tenemos una salud estatal como corresponde? No es posible. ¿Tenemos una educación estatal como corresponde? No es posible, porque el poder corrompe. Y espérense la noticia que viene más adelante, telepensante. Y vamos al siguiente tema. Bueno, finalmente se ingresó el día de ayer en la Cámara del Senado la reforma constitucional para el nuevo proceso constituyente. ¿Bueno o malo, se preguntarán ustedes, telepensantes? Pésimo, desde un punto de vista técnico-jurídico hasta un punto de vista político. Y el señor Moreira tiene el descaro, porque esto ya es un descaro, de decir lo siguiente: cumpliremos la palabra empeñada, pese a la pataleta de los extremos. Señor Moreira, le vamos a decir lo siguiente: esto no es una pataleta y no somos extremos. Todo esto es porque hay chilenos que están cansados de los abusos de la clase política. Les voy a leer lo siguiente, señor Moreira, a usted, telepensante, yo sé que usted lo tiene claro. Decretan suspensión condicional en causa por malversación de fondos de caudales públicos contra uno de los fundadores de Revolución Democrática. El exdirector de Educación de la Corporación de Desarrollo Social de Providencia deberá cumplir con firma mensual. Lo mismo pasa con la UDI. Vimos la semana pasada cómo se destapó el caso de robo de dineros a través de las corporaciones que rodean la municipalidad. ¿De quién era esta municipalidad? De la UDI. Lo mismo se está investigando en Las Condes. Lo mismo se está investigando en San Bernardo, también de la UDI. Así es, telepensante, así es, Moreira. Los chilenos estamos cansados porque mientras siguen y siguen aumentando los impuestos de los chilenos, esto ya es esclavitud, a mi punto de vista. Ustedes siguen y siguen robando plata y abusando del poder. ¿Por qué no me van a decir a mí que se van a llenar las cajas de los partidos políticos con este nuevo proceso electoral? ¿O que van a hacer las campañas sin pedirle plata al Estado? ¿Sin usar la plata de los chilenos? ¿Cuántas campañas electorales llevamos en un periodo de 3 años? Todo esto va directamente al bolsillo de los partidos políticos. Fíjense ustedes, telepensantes, que el CERVEL entregará 7.7 mil millones de pesos a los partidos políticos en el 2022. La UDI y RN encabezan la lista. Bueno, entonces aquí es donde uno se explica tanto interés por hacer elecciones, porque hay un negociado aquí detrás de esto. Y me van a decir
que no hay intención de revivir nuevas figuras políticas que nadie conoce, como la Pepa Hoffmann, que está ahí tras bambalina apoyando la cocina política? Les aseguro que la Pepa Hoffmann va a ser candidata, acuérdense de mí, a constituyente, y después la vamos a tener en las parlamentarias. O me van a decir que esto no es para revivir ciertas figuras políticas tipo Desbordes que ya están muertos, que a nadie le importan. Si hasta Tellier va a ser candidato a constituyente, ya lo anunció. Tellier, Bachelet, Lagos y Piñera, de asesores como si fueran la gran autoridad moral. Yo sé que fueron expresidentes, pero ¿en serio? ¿Tengo que recordarles los casos de corrupción asociados a estas personas? ¿O acaso ya se nos olvidó? Esto es lo que pensamos los que Moreira llama extremistas. Perdón, señor Moreira, por ser extremista y no querer que ustedes nos sigan robando y no querer que sigan abusando de la democracia, que sigan abusando del poder político que ustedes tienen y que no quieren soltar. Porque mientras tanto, los chilenos están hasta el cuello con la crisis económica que ustedes nos generaron, porque ustedes rompieron el sistema, la izquierda y la derecha. Nos siguen subiendo los impuestos. ¿Y para qué? Para aumentarle un 12% el sueldo a los empleados públicos. Y hay que no los consideren a todos porque se van a paro y los meten en el saco también, como pasó con los fiscales. ¿Y quién nos sube el sueldo a nosotros? Porque a nosotros, insisto, gracias a la crisis política que ustedes nos generaron, no nos sube el sueldo a los que trabajamos en el sector privado, a los emprendedores, bueno, telepensantes. Y con esto cerramos el día de hoy. Les quiero recordar que si existiera la ley de medios, este tipo de programa que les incomoda bastante, porque decimos las cosas por su nombre, no existiría. Y es por esto que quieren implementar la ley de medios. Entonces es fundamental que nos ayuden a compartir este contenido, a poner un like, dejarnos un comentario y hacerse parte de la defensa de las ideas de la libertad. Soy Claudia Ormeño, adiós. Entendemos que hay una especie como de progreso en evitar también que la gente compre, pero queríamos preguntarle qué es lo primero, porque la gente extraña el metro como era antes, cuando no había nadie de comercio informal. ¿Cómo se va a realizar esto? Porque hay una especie como de responsabilidad compartida, ¿cierto? Ustedes llaman a que la gente no compre, pero la gente no compraría si no hubiese nadie. ¿Usted nos podría explicar cómo va a ser esta especie de limpieza, por así decir, del espacio público, como el metro, de manera progresiva? ¿Se va a sacar a toda la gente que vende de manera informal de una sola vez? Tal como lo hemos señalado, hemos visto también a través de el programa de poder provocar que haya comercio legal al interior de también esta estación frente a problemas también de seguridad, y por lo mismo vamos a seguir trabajando en poder establecer mecanismos de control por una parte, con lo que estamos trabajando fuertemente junto a Carabineros, pero también mecanismos de reconversión laboral y también mecanismos de reutilización del espacio público.